Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de una escuela económica. Acá vamos a desarrollar 4 puntos. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Vamos a explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. 3. Vamos a analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico. Y por último, analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Primero vamos a empezar por una pequeña introducción. ¿Qué nos dice esta introducción? Nos dice que la economía es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Gracias a ella, las personas pueden gestionar de manera eficiente sus ingresos y gastos. Tanto que la economía nos ayuda tanto a administrar todos nuestros gastos, nuestros ingresos y poder distribuir bien y que no nos falte plata, sino que sea equitativamente para poder administrar. También nos dice que nos permite satisfacer las necesidades y mejorar su calidad de vida. Además, la economía impulsa el progreso de las naciones al responder preguntas clave: ¿qué producir?, ¿cómo producir? ¿Y para quién producir? Estas decisiones estratégicas son esenciales para garantizar y generar riqueza y alcanzar un desarrollo sostenible. Sin esta disciplina, las sociedades tendrían dificultades para administrar sus recursos de manera adecuada. La economía proporciona herramientas para tomar decisiones inteligentes, ya sea sobre cómo gastar un sueldo o cómo asignar recursos limitados a fines específicos. Esto permite a las personas y comunidades satisfacer sus necesidades, evitando desequilibrios como la sobreproducción o la escasez, problemas frecuentes en el contexto de un mundo cada vez más globalizado. Claro, eso nos ayuda a administrar bien nuestro dinero, no ser que nos falte ni que nos sobre. Empezamos con el primer punto, que nos dice determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el fenómeno económico seleccionado es la hiperinflación que ocurrió en el Perú durante los 80 años. Este evento se relaciona principalmente con el pensamiento monetarista, una corriente de la economía que centra su atención y en el manejo de la oferta monetaria como factor clave para controlar la inflación y estabilidad de la economía. El monetarismo, liderado por economistas como Milton Friedman, establece que la inflación es en esencia un fenómeno monetario, es decir, surge cuando hay un crecimiento excesivo de la cantidad de dinero en circulación en relación con la producción de bienes y servicios. En el caso del Perú, la hiperinflación fue el resultado de políticas que incrementaron drásticamente la emisión de dinero para financiar el gasto público sin un respaldo productivo adecuado. Este balance está entre las ofertas de dinero y los bienes disponibles, que generó un alce incontrolable en los precios. En este concepto podemos encontrar la escuela monetarista y su relación con la hiperinflación, que nos dice el monetarismo, una corriente de pensamiento desarrollada por Milton Friedman, argumenta que la inflación es causada por un exceso de oferta monetaria en relación con la capacidad productiva de la economía. También encontramos el impacto de la hiperinflación. Aquí encontramos efectos de la economía familiar, fuga de capitales y parálisis económica. Luego encontramos la solución monetarista en los años 90. Nos dice, a partir de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori implementó una serie de reformas económicas basadas en principios monetarios para controlar la inflación y la aceleración económica. Acá podemos encontrar la reducción de la emisión de dinero, independencia del Banco Central, la liberalización económica y la dolarización parcial. También, como segundo punto, vamos a explicar qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. Como principal tenemos principales problemas de los recursos, que nos dice la escasez representa uno de los mayores desafíos para diversos recursos fundamentales que son esenciales para cubrir las múltiples necesidades que surgen en la sociedad. Entre estos recursos se encuentran el agua, que es una fuente muy importante de vida,
También encontramos el capital humano, que se refiere a los conocimientos adquiridos de las personas a través de la educación. También encontramos el carbón, que es que Beijing ha implementado medidas para cumplir con sus objetivos climáticos, lo que ha incluido la reducción de los inventarios de carbón. Paralelamente, suspendió las importaciones de carbón australiano como la parte de una disputa diplomática. También podemos encontrar como dos los fallos económicos. La distribución desigual de la renta, que nos dice la distribución de la renta se refiere a cómo se reparten los ingresos generados por los diferentes factores de la producción dentro de la economía. Ahí también podemos encontrar la oferta y la demanda. La oferta y la demanda están estrechamente vinculadas al fenómeno de la escasez, ya que son esos conceptos los que se generan. En contexto, las características de la demanda juegan un papel clave en la definición de la escasez de un recurso. Esto significa que la escasez no depende únicamente de la cantidad disponible, sino de una situación en la que la demanda esperada en el futuro supera la oferta proyectada. Ahí podemos apreciar el incremento de la demanda, la disminución de agotamiento de fuentes. Y como encontramos la libre competencia, que nos dice que se define como una situación en la que cualquier persona o empresa tiene la libertad de participar en una actividad económica, ya sea como comprador o vendedor. A partir de eso encontramos mayor escasez de los mercados, aumento de las concurrencias del mercado, el incremento de los mercados negros e informales. Y como penúltimo, debemos analizar desde la perspectiva macroeconómica del fenómeno económico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la macroeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional. Entre estos se encuentran factores como el crecimiento económico, la tasa de desempleo, la tasa de interés y la inflación. También nos dice que su objetivo principal es analizar indicadores agregados como el Producto Bruto Interno, índice de precios y tasa de desempleo, con el fin de comprender el funcionamiento de la economía y su conjunto, anticipar posibles crisis económicas y desarrollar políticas que fomenten la estabilidad económica. Más se prepara a que en futuros casos no haya una deficiencia de economía o nos quedemos sin dinero. Acá también como último paso encontramos analizar desde la perspectiva macroeconómica del fenómeno económico. La macroeconomía es una rama de la economía que analiza el comportamiento económico de individuos, hogares y empresas, así como su interacción en los mercados. Se centra en cómo esos agentes toman decisiones para asignar sus recursos limitados entre diversas alternativas disponibles. Este enfoque estudia las unidades económicas individuales y sus acciones, incluyendo consumidores, productores y gobiernos, explorando cómo esas decisiones afectan el funcionamiento de los mercados. Acá tenemos ejemplos de escasez en el contexto actual, que por ejemplo nos dice un niño se va a comprar una lata de refresco y un paquete de goma de mascar, pero solo cuenta con dinero suficiente para adquirir uno de los dos, enfrentándose a una decisión que refleja la escasez. También podemos encontrar que dice un empresario exitoso desea disfrutar de un fin de semana practicando deportes, pero debe asistir a reuniones estratégicas de su oficina, lo que también ilustra un ejemplo de escasez. Acá vemos la escasez porque él no se puede repartir para los dos lados, sino que tiene que decidir solamente en un lado, tanto este empresario exitoso y tanto el niño. En este contexto, la macroeconomía proporciona herramientas para comprender y manejar estas situaciones de escasez, asegurando que las decisiones individuales y colectivas logren un equilibrio económico sostenible. Para conclusión, tenemos que la escasez es un fenómeno económico que impacta eficazmente el desarrollo de la economía, ya que surge de la limitación de recursos materiales y la capacidad de producirlos, frente a las necesidades humanas que, aunque limitadas, deben ser priorizadas según los recursos disponibles. La escasez puede entenderse como el resultado de la interacción entre necesidades y disponibilidad de recursos. La escuela económica que más se asocia a este fenómeno es la escuela neoclásica. Este enfoque se ha centrado en estudiar la utilidad marginal, es decir, la satisfacción obtenida de la última unidad consumida de un bien o servicio. Según la economía neoclásica,
El problema central es la naturaleza limitada de los recursos y la necesidad de satisfacer deseos humanos dentro de estas restricciones. Para los neoclásicos, un bien es considerado escaso si puede satisfacer una demanda, pero no existe cantidades suficientes para cumplir con las necesidades de todas las personas. Eso tenemos como conclusión. Gracias.